vamos a transmitir en vivo lo que es la despedida del cuerpo de los pastores que fallecieron en la ciudad de Huachica.
noticias. Quiero decirles en esta parte final que recién recibí la noticia. Se me puso en mi corazón una palabra, que si el grano no cae a tierra, no lleva fruto. La compartió el pastor Jaime Páez, pastor Roma, pastor Raúl, y esto que ha pasado es por un gran avivamiento y una gran cosecha que viene de parte de Dios. Dios le bendiga, muchas gracias por el espacio y recibimos a la Invito al Comité de Iglesias Bíblicas Misioneras a pasar para tener una lectura en Segunda de Samuel, capítulo 1, versículos 23 al 27. Es una endecha, un cántico del rey David por su amigo Jonatán. Dios bendiga a todos los presentes en esta tarde. Oye, búscame allá mejor para el sonido. Me permito leer en esta tarde la palabra de Dios en el libro de Segunda de Samuel, donde dice la palabra del Señor, capítulo 1, versículo 23 al 27. Dice así la palabra bendita de Dios: Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. Cómo han caído los valientes en medio de la batalla. Jonatán muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Cómo han caído los valientes, han perecido las armas de guerra. Dios nos bendiga. Que el Señor nos bendiga, mis amados. Tenemos un comunicado de Sedecol. Sedecol, la Confederación Evangélica de Colombia, que nos representa a todos los entes evangélicos de Colombia. Dice Bogotá, Quito Capital, diciembre 29, 2024. Comunicamos frente al asesinato de la familia de pastores Lora Rincón en el municipio de Aguachica. La Confederación Evangélica de Colombia, Sedecol, como la voz unida del pueblo cristiano en Colombia, expresa su profunda tristeza e indignación y rechazo frente al asesinato de la familia de los pastores Lora Rincón, ocurrida el 29 de diciembre del 2024 en el municipio de Aguachica, Cesar. Este lamentable acto de violencia ha conmocionado a toda la comunidad cristiana
y también a la Asociación de Pastores de Aguachica, que ha perdido a una familia de líderes espirituales. Asimismo, hace un llamado urgente a las autoridades competentes para que se tomen medidas efectivas que garanticen la justicia en este caso, se esclarezcan los hechos y se lleve a los responsables ante los organismos competentes. Cubramos en oración a la familia de los pastores Lora Rincón, a su concilio, a la congregación, a la Asociación de Pastores de Aguachica, a todos los familiares y personas cercanas a esta importante familia Lora Rincón. El Salmo 9, versículos 9 y 10 dice: Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, porque tú, Jehová, no desampararás a los que te buscan. En este tiempo de dolor confiado que el Señor no desamparará a la iglesia, a los ministros, y cumplirá su justicia con todo su esplendor. Que el Señor nos dé la fuerza, la sabiduría para seguir adelante en su obra, confiando que Él es el Dios de justicia y de toda consolación. Presidenta Pastora Lida Elena Arias, la voz de la Iglesia Cristiana en Colombia, SEDECOL. Que el Señor nos bendiga. Muchas gracias, amados. Invitamos al pastor Edison a tener un himno con todo el grupo de los hijos de pastores. Vamos a entonar un himno junto con todos el grupo de hijos de pastores de la ciudad. Invitarles a cantar todos este sexo. Bendiciones, iglesia. Antes de cantar el himno, los hijos de los pastores de Azomela, de aquí de Aguachica, queremos compartir unas corticas palabras. Como ministerio de alabanza de hijos de pastores, del cual Angelita hacía parte, queremos expresar nuestra gratitud hacia Dios por prestárnoslas, por permitirnos disfrutar de su vida en nuestras vidas, su hermosa voz que nos acompañó durante este tiempo, junto a su arrolladora personalidad, su manera de reflejar a Cristo, demostrando el amor de Dios hacia los demás, nos deja marcadas huellas imborrables en nuestros corazones. Hoy la despedimos junto a su familia, sabiendo que está en los brazos de papá.
nos duele el corazón porque Ángela, los pastores, Sandy han dejado una huella en cada uno de nosotros. Vamos a cantar juntos este himno al Señor, así que los invito a que nos acompañen. canción.
para algunos vecinos, para otros paz, para otros amigos, para otros familia. Y parte de ello está aquí en esta tarde e invitamos a todos los niños que prepararon un especial, una canción, los niños de Paraguay, Villa Paraguay, para así recibirles con un aplauso a estos niños que van a hacer esta homenaje. Buenas tardes, iglesia. Me goza verlos aquí hoy. Los niños de la iglesia Príncipe de Villa Paraguay quieren hacer este canto en honor a Ángela Natalia Lora Rincón, pues ya antes estuvieron ensayando y practicando con ella para la festejación que teníamos. No se esperaba que fuera de esta forma, pero ellos quieren hacerlo en agradecimiento y en honor a ella.
Breve reseña de la familia pastoral Lora Rincón. Marlon Yamil Lora Rincón, de edad de 43 años, hermano de padre y de madre de Edwin Lora, y casado con Yulay Rincón Solano, de edad de 42 años ella, hermana de madre y padre de Saúl y Angie, y por parte de padre de Luz Mary, Hernando, Mariluz, Eve, Maite y Esí. Llegaron a la iglesia Príncipe de Paz en el año 2000. En el proceso del embarazo de Angelita, y fueron traídos a la hermana Ángela a la iglesia. Contrajeron matrimonio el 16 de julio del 2001. De este matrimonio nacieron 2 hijos, Ángela Natalia Lora Rincón, quien a esta fecha cumplía 24 años de edad, y Santiago José Lora Rincón, con 19 años. Esta hermosa familia cumplía 15 años de ministerio, sirviendo a Dios y a su iglesia de muchas maneras. Marlon trabajó en los campos misioneros locales de esta iglesia, fue líder juvenil, predicador, diácono, anciano, maestro, líder de escuela de formación. Inició el pastorado en el año 2018 de tiempo completo en la iglesia Príncipe de Paz en el barrio Villa Paraguay de esta ciudad. Fue pastor ordenado el año 2020, acompañó el proceso de la iglesia de San Alberto Cesar. Yulay ministró bastante tiempo con las damas, fue secretaria, presidente de damas, vocal, tesorera, maestra de escuela dominical, principalmente en los principiantes y primarios, secretaria de jóvenes, hizo parte del Ministerio de Alabanza. Y 2 características que la distinguían fue que fue muy dada a la consejería y muy prudente. Angelita, criada en el Evangelio, obviamente junto con su hermano, toma la decisión de servir a Cristo a partir de los 9 años. Su servicio en la iglesia local, como maestra de escuela dominical y líder de alabanzas, de profesión comunicadora social, ejercía su profesión en la empresa de servicios públicos de Aguachica. La iglesia en Villa Paraguay fue testiga de su liderazgo de alabanza, vicepresidente de los jóvenes, predicadora, maestra de escuela dominical y líder del grupo de teatros. A nivel circuital, Angelita fue presidente juvenil del circuito Cesar Sur y Santanderes hasta la fecha. Santiaguito, resaltamos su amor por la tecnología, trabajaba mucho con la fotografía, un chico emprendedor, era el vendedor de paletas cuando terminaba el culto, quería salir adelante, no distinguía la edad para hacer bromas, era directo al hablar con esa voz grave que tenía, le encantaba jugar fútbol y uno de sus hobbies preferidos era comer y montar moto, andar por la ciudad. Actualmente estudiaba ingeniería de sistemas. Hoy damos gracias a Dios por la familia Lora Rincón, por esa entrega abnegada al Señor Jesucristo y a las buenas obras, por ese amor por los demás, por ese deseo de que otros también tengan a Jesús en sus corazones. Damos gracias a Dios como denominación, como iglesia, y le pedimos al Señor que nos ayude a seguir su legado. Amén. Invitamos a Materis de la Iglesia Príncipe de Paz de Paraguay. Ella nos va a entonar una canción, y también de igual forma invitamos a la Sociedad Juvenil de Villa Paraguay, Príncipe de Paz, que estará acá adelante junto con
Mayerlis. Nuestra pastora dejó un legado en el libro Mujer Relevante, capítulo 4, reflexión número 12, dice: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Un corazón agradecido es el legado que le deja el ministerio femenil a la ciudad. Yo creo que acá los ven más. Moribundo, hasta que un día Cristo me encontró. Me dijo: no temas, sigue conmigo, que yo soy la vida y la solución. Después de ser pobre, hoy soy el más rico que este mundo puede existir. Tesoro está allá en el cielo y sé que muy pronto lo he de recibir. Cuando duerma en Cristo, digo a mis hermanos que allá en la tumba no lloren por mí, que suenen guitarras que alaben a Cristo, porque allá en la gloria yo estaré feliz. Cuando duerma en Cristo, pido a mis hermanos que allá en la tumba no lloren por mí, que suenen guitarras que alaben a Cristo, porque allá en la gloria yo estaré feliz. Y como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aleluya. Jamás en el mundo yo había encontrado un amor tan grande como el de mi Dios. Si cuando estoy triste Él me consuela, si estoy sufriendo me quita el dolor. Y Cristo me dice que hay una corona y un vestido nuevo hecho para mí, con un cuerpo nuevo y glorificado, porque este se pudre y al polvo ha de ir. Cuando duerma en Cristo, pido a mis hermanos que allá en la tumba no lloren por mí, que suenen guitarras que alaben a Cristo, porque allá en la gloria yo estaré feliz. Cuando duerma en Cristo, pido a mis hermanos que allá en la tumba no lloren por mí, que suenen guitarras que alaben a Cristo, porque allá en la gloria yo estaré feliz.
Hoy, 2 de enero del año 2025, como equipo de jóvenes de nuestra iglesia, Príncipe de Paz Villa Paraguay, quisimos hablarles un poco de lo mucho que quedó en nuestro corazón por parte de esta familia. Como equipo, como iglesia, como amigos y aún más como familia, no nos queda duda de lo que fueron y todos nos quedaremos con lo lindo que fue conocerles. Les podemos decir muy fácilmente lo alegres que eran, una familia adoradora, una familia que tenía bastante claro que el morir es ganancia, pues ya ellos vivían en Cristo. Y conocer la ganancia ahora que ellos tienen es algo imposible de explicar. Nuestro querido pastor Marlon, a quien hoy somos nosotros quien le decimos, para mí es un honor. Y la verdad es un gran honor poder en su tiempo conocerles y darnos cuenta cuán íntegro y cuán seguro fue. Poder ver a sí mismo que ella venció junto a su familia, vencieron y ganaron la batalla. Tal como su esposa, nuestra linda y querida pastora Yurlay. Alguien digna, alguien directa, pero que a pesar de eso, siempre sobresaltaba su prudencia. Y ni hablar de su hija Ángela Natalia, quien era un amor para con todos. Nadie amaba más cantar que ella misma, una chica con un espíritu lleno de disposición, queriendo siempre servir, una profesora maravillosa, que así como amaba enseñarles del amor de Dios, así mismo los amaba grandemente a ellos. Era una princesa con un corazón compasivo y lleno de ternura, el cual siempre se complementó con el de su hermano, quien a todos tenía que molestar y sacarle siquiera una sonrisa. Ese era Santiago José, alguien conocido por su forma de ser bulliciosa y bromeadora. Aún así, nunca le faltó su amor por su familia. Solo nos queda dar gracias y honrar a nuestro Dios por ese gran privilegio que fue conocerles y poder haber servido junto a ellos, y así aprendiendo sobre su fiel y verdadero servicio a Dios. Pues lo que la familia Lora Rincón sentía no era más que un amor por Dios y compasión por las almas. Ellos siempre serán recordados como un reflejo del amor de Dios, y somos nosotros como equipo uno de los muchos que admiraban grandemente a esta hermosa familia, en quienes vimos siempre ese gran compromiso con el cual siempre estuvieron firmes, demostrándonos cuán grande era su dedicación con el Señor, cuán apasionados eran adorándole, cuán empáticos eran con todo el mundo. Eran unas personas intachables, que se sacrificaron mucho por su iglesia, pero sobre todo eran una familia auténtica, que sin importar qué, siempre nos recibían y siempre lo hicieron con sus brazos abiertos. E incluso en muchas ocasiones eran ellos quienes nos ayudaban a su iglesia a recordar cuál era el camino para regresar a casa, dejándonos así un gran legado, un gran ejemplo a través de su testimonio, un gran ejemplo a seguir, un ejemplo de humildad, ejemplo de apoyo, ejemplo de ayuda y también de compasión, un gran ejemplo de amor, quienes siempre nos enseñaban sobre la verdadera entrega al Señor, pues así como tú siempre lo decías y lo recordabas, Yurlay, bendita adversidad que me permitió acercarme a ti. Como familia, como iglesia, a todos nos duele, pero siempre lo llevaremos en nuestra mente y en nuestro corazón. Ustedes, familia Lora Rincón, fueron y serán como de nuestra familia por siempre. Y así como lo dice la palabra de Dios, como jóvenes, como iglesia y como el equipo que somos, ahora es donde menos nos cansaremos de hacer el bien, pues en su debido tiempo, si permanecemos, Dios nos permitirá cosechar la vida eterna. Y así, como en un día nuestra hermana Ángela Natalia Lora Rincón lo dijo, hoy empezamos un año nuevo en el equipo, y los jóvenes comprometidos con Cristo te lo recordamos. Que el Señor sea quien levante tus brazos para que puedas seguir avanzando en el camino de la fe. Y en esta vida, que aunque es linda, también tiene sus matices. Porque hoy nos despedimos con el corazón lleno de gratitud, pues la vida de los Lora Rincón tuvo demasiado impacto en nuestras vidas, y de esa manera
Lo recordaremos siempre. Cómo han caído los valientes en medio de la batalla. Angustia tengo por ti, hermano mío, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Cómo han caído los valientes, han perecido las armas de guerra. Invitamos a escuchar por acá a la familiar de Rincón Solano. Invitamos al familiar Rincón Solano. Judy, como le decíamos, de la familia Rincón, y Tutay, como le decía la familia Solano. Una mujer respetada, paciente, un pilar, admirada y muy amada. Desde niña era ella quien con su carácter calmaba las jocosidades de todos sus primos. Cuando nos reuníamos en la finca de la abuela Reinalda y donde la nona iba. Participaba en todas las ocasiones familiares, brindándonos amor y hablar siempre de Cristo. Tomó la responsabilidad materna al partir su madre Elvira con sus hermanos y mi tío Hernán, el cual apoyó fundamentalmente estando pendiente de su salud y cada área de su vida. Conoció el amor de su vida, Marlon Lora Barrera, desde muy joven, hasta conformar esta hermosa familia con sus hijos Ángela Natalia y Santiago José Lora Rincón. Angelita, por cariño le decíamos a la joven soñadora, caracterizada por su carisma, sencillez, ternura y elegancia. Y siempre encontraba en cualquier cosa, por muy sencilla, dejar un mensaje de Jesús. Santiago, el santo, el niño grandote de la familia, juguetón, el alegre, amaba inmensamente a sus padres y a su hermanito. Siempre buscaba la manera de hacer reír con sus ocurrencias. Y cuando se encontraba con un familiar le decía: tío, dame 1000 pesos. Y Marlinche, como le decía con cariño al pastor Mar, un hombre entregado a Dios, siempre soñó con el pastorado. Y el Señor le concedió este privilegio sirviendo en la iglesia Príncipe de Paz, Villa Paraguay. Su lema: amor por Dios y compasión por las almas. Un hombre muy servicial y dispuesto a la comunidad. Amados, no alcanzan las palabras para describir a esta, nuestra familia. Una familia modelo, intachable y sobre todo dedicada a servir a Cristo. Nuestro consuelo es que están en el reposo del Señor. A Dios sea la gloria. Tenemos un
poco de reflexión e intervención del presidente de Iglesia Bíblica Misionera, Pastor Bedel San Gregorio Torres.